Hola a todos, la noticia de hoy es que Venezuela y Guyana están al borde de la guerra. ¿Por qué este conflicto es peligroso para IDU? Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios, comenzamos. Durante toda la semana, el mundo ha estado atento a Sudamérica, donde se han desencadenado pasiones que podrían ser dignas de la pluma del escritor estadounidense, O. Henry. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevó a cabo un referéndum sobre la anexión de la rica región de Esequibo, rica en petróleo y minerales. Todo parecía normal, pero durante los últimos 100 años, esta tierra ha sido considerada territorio independiente de Guyana. Su ejército es 36 veces más pequeño que el de Venezuela, y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, advirtió en CNN que su país tiene todas las posibilidades de convertirse en la segunda Ucrania. En cierto modo, las predicciones de Ali se están cumpliendo. El conflicto aún no desatado ya ha captado la atención de las potencias mundiales y regionales clave. China, India y Rusia ya han mostrado su interés por el destino de esta región rica en recursos. Brasil, Colombia y Surinam tampoco se han quedado al margen. Vamos a analizar juntos por qué se están gestando nubes de tormenta sobre Guyana, qué tan probable es una gran guerra en estos bosques de plátanos, y por qué podría ser una sorpresa desagradable para IDU. Hay un problema en América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la movilización. Esto ocurrió poco después de la declaración sobre la anexión de la región de Esequibo, territorio de un país vecino, Guyana. Según informa el periódico español El País, el presidente también nombró a un líder temporal para Esequibo, el general mayor Alexis Rodríguez Cabello. Nuestra Guyana de Esequibo fue de facto ocupada por el Imperio Británico y sus herederos, y arruinaron este territorio, dijo Nicolás Maduro. Poco después, un helicóptero militar con oficiales de alto rango de Guyana desapareció de los radares, en el oeste de Guyana. Aunque según las fuerzas del orden probablemente fue debido al mal clima, las nubes se están espesando. El 3 de diciembre, se llevó a cabo un referéndum consultivo en Venezuela sobre la inclusión de las tierras al oeste del río Esequibo en la República Bolivariana. Participaron 10,5 millones de venezolanos de los 28 millones de habitantes del país. El 95% de los venezolanos respaldaron la propuesta de impugnar la decisión del Tribunal de Arbitraje de París de 1899 sobre la pertenencia de Esequibo al Imperio Británico, mientras que aproximadamente el 4% se opuso. Nicolás Maduro calificó los resultados del referéndum como un completo éxito democrático. Está de acuerdo con la creación del Estado de Guyana de Esequibo, el desarrollo de un plan acelerado de atención integral para la población actual y futura de este territorio, que incluye la concesión de ciudadanía y documentos de identidad venezolanos de acuerdo con la Convención de Ginebra y el derecho internacional, y conducirá a la inclusión del Estado mencionado en Venezuela, fue una de las preguntas del referéndum. El 6 de diciembre, los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobaron un proyecto de ley para proteger Esequibo y declararlo oficialmente como el 24º estado del país. Además, ese mismo día, durante una reunión del Consejo de Gobierno Federal, Nicolás Maduro mostró un mapa en el que Esequibo ya estaba pintado como territorio venezolano original. Se espera que el nuevo mapa se exhiba en escuelas, colegios y universidades, informa el portal Últimas Noticias. Alrededor de 100 personas viven en la región de Esequibo, y en total en Guyana hay alrededor de 800 habitantes. Además de esto, Nicolás Maduro se dirigió a las compañías petroleras extranjeras que operan en la plataforma de Esequibo y les ofreció amablemente abandonar la tierra de Venezuela en un plazo de 3 meses. Propongo a todas estas compañías salir de las operaciones en la plataforma que está sujeta a la delimitación en 3 meses, solo de manera amigable, con respeto al derecho internacional, con respeto a las leyes, dijo Nicolás Maduro. Un dato curioso: Nicolás Maduro es impopular en su país y teme perder en las elecciones presidenciales del próximo año. En otoño, la oposición eligió a María Corina Machado, una liberal que obtuvo más de 2,4 millones de votos de partidarios. Su popularidad está en aumento. Además,
el régimen gobernante acordó permitir que la oposición participe en las próximas elecciones en respuesta a este paso. IDU alivió las sanciones petroleras contra Venezuela, pero sobre eso más adelante. Nicolás Maduro, a través de la adhesión de Esequibo, puede esperar unir a la población a su alrededor. Además, la declaración de estado de emergencia podría darle la oportunidad de cancelar o posponer las elecciones. Según analistas del Instituto Cato de IDU, la extracción de petróleo en el estante continental fue autorizada previamente a empresas extranjeras por el gobierno de Guyana. La concesión fue otorgada a la subsidiaria del gigante estadounidense ExxonMobil, SO Exploration and Production Guyana, así como a la China National Offshore Oil Corp., la qatarí Qatar Energy y la francesa Total Energies. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro autorizó a la empresa petrolera estatal PDVSA, la empresa minera venezolana Corporación Venezolana de Guyana CVG, a establecer divisiones para trabajar en Esequibo y les otorgó licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas, hierro, diamantes y oro. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó las declaraciones de Maduro como una amenaza directa contra su país y anunció que buscará ayuda del Consejo de Seguridad de la ONU. Las Fuerzas Armadas de Guyana están en estado de alerta, agregó Irfaan Ali en un mensaje urgente a la nación, y mantienen contacto con socios, incluidos los Estados Unidos. En un apasionado discurso frente a miles de guyaneses, informa el periódico Guyana Chronicle, el presidente declaró: "Tengo un mensaje para el presidente Nicolás Maduro, nada de lo que diga, ninguna propaganda o mentira causará miedo en mi corazón o en el corazón de ningún guyanés. Haremos todo dentro del marco del derecho internacional. Haremos todo dentro de la dignidad humana para proteger lo que nos pertenece, para proteger nuestras fronteras, para proteger Esequibo". Según el presidente, él siempre guiará a su pueblo, caminará junto a los guyaneses hombro a hombro sin importar las dificultades y peligros. Nicolás Maduro aún no ha enviado militares para cumplir con sus demandas. Sin embargo, declaró que establecería una fuerza militar en el área en disputa, pero estaría basada en el estado venezolano adyacente a Esequibo, informa Bloomberg. Características de la política nacional en la región petrolera. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Hidalgo, mantuvo una llamada telefónica el 6 de diciembre con su homólogo guyanés, Hugh Todd. Discutieron la cuestión de la disputa territorial. Hugh Todd, curiosamente, llamó a Quereques, y el resultado de estas conversaciones fue una declaración sobre el acuerdo de las partes de mantener abiertos los canales de comunicación. En ese momento, Iván Hidalgo declaró que Venezuela tiene una alianza estratégica con Rusia y tiene la intención de seguir desarrollando relaciones con el lado ruso. Él también se reunió con el embajador de Rusia, Sergei Melike Bagdasarov, para discutir la situación actual en la región. Estados Unidos está siguiendo de cerca el desarrollo de los eventos. Esto es preocupante y lo estamos observando muy de cerca, dijo John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de IDU para Comunicaciones Estratégicas. Según John Kirby, IDU obviamente no quiere que ocurra ninguna violencia o conflicto aquí. Es importante señalar que la compañía estadounidense ExxonMobil encontró petróleo en Esequibo en 2015, momento en el cual Venezuela también recordó sus reclamos sobre la región. Los datos del Servicio Geológico de IDU indican que en el estante de Esequibo se encuentra la segunda área de petróleo sin explorar más grande, el bloque Stavroek. La estimación de los recursos recuperables del bloque fue inicialmente de hasta 5.000 millones de barriles equivalentes de petróleo BEP, luego 6.000 millones de BEP y finalmente 11.000 millones de BEP. Según el periódico Financial Times, el conflicto entre dos países ricos en petróleo de América del Sur será una nueva crisis para el presidente de EU, Joe Biden, quien apostó por acercarse al régimen de Nicolás Maduro con la esperanza de que la eliminación de las sanciones económicas de la era de Donald Trump impulse al presidente de Venezuela hacia elecciones libres y justas y ayude a mejorar la situación en el mercado del petróleo. Inicialmente, el Departamento de Estado de IDU hizo comentarios reservados sobre los resultados del referéndum. La decisión de 1899 estableció que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe mantenerse hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo.
o un órgano legal competente tome una decisión diferente. Instamos a continuar buscando una solución pacífica a su disputa. Este problema no debe resolverse mediante un referéndum, dijo Matthew Miller, representante del Departamento de Estado de EU. En octubre, la Casa Blanca en general suavizó las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela después de que se alcanzara un acuerdo entre el gobierno y los partidos de oposición sobre las elecciones de 2024. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, sin embargo, declaró en una entrevista con CNN que su gobierno está entablando un diálogo activo con el SOUTHCOM, el Comando Sur de Estados Unidos, así como con el Pentágono y el Departamento de Estado, y espera mensajes convincentes para Quereques. También advirtió a Nicolás Maduro contra convertir a Guyana en otra Ucrania. Le hemos dejado claro a los inversores y a todos los guyaneses que Esequibo pertenece a Guyana. En 1899 se establecieron las fronteras. Venezuela participó en la resolución de la frontera. Cuando obtuvimos nuestra independencia, comenzaron la disputa, dijo Irfaan Ali, presidente de Guyana. Esta disputa está siendo considerada por la Corte Internacional y es allí donde se resolverá. Por eso les dijimos a nuestros inversores que no tengan miedo. Estamos del lado correcto de la historia, del lado correcto de la ley, y no hay absolutamente ninguna amenaza para la inversión en Esequibo que pertenece a Guyana, agregó el político. Además, Irfaan Ali mencionó garantías que recibió del presidente de Brasil, Lula da Silva. Paramaribo flota en la bruma del sol. En las Fuerzas Armadas de Brasil informaron que están aumentando su presencia en las ciudades del norte, Pacaraima y Boa Vista, en la frontera con Venezuela en el marco de acciones que garantizan la integridad territorial, observación y protección. El comando anunció que han trasladado una brigada de infantería de aproximadamente 2.000 soldados. Además, están desplegando vehículos blindados desde las regiones del sur y central de Brasil hacia el norte. India también está siguiendo de cerca la situación, ya que el 40% de la población de Guyana son descendientes de indios étnicos que llegaron a América del Sur durante el dominio británico. Si bien Guyana está lejos de la India, ofrece una fuente de petróleo amigable y menos controvertida que Rusia o, si se permite, Venezuela, que era un proveedor importante anteriormente. Guyana también tiene una relación amistosa con los Estados Unidos. Los indo-guyaneses constituyen el grupo étnico más grande del país, aproximadamente el 40% de la población total, y ambos países tienen una forma parlamentaria de gobierno. India y Guyana también comparten el hinduismo y el islam, y tienen experiencias similares con las colonias británicas. Según el artículo de Scott McDonald para la revista National Interest, es importante mencionar que cuando Estados Unidos levantó las sanciones a las exportaciones de petróleo y gas venezolano por 6 meses en octubre, India casi de inmediato decidió reanudar las compras que había suspendido anteriormente. El diario Indian Express informó a principios de diciembre que Reliance Industries RL la India había contratado 3 petroleros para transportar petróleo desde Venezuela. 2 de ellos se planean cargar la próxima semana y uno a principios de enero. Venezuela fue el quinto mayor proveedor de petróleo a la India en 2019, pero después de las sanciones estadounidenses en 2020, la India dejó de comprar. Finalmente, se supo en enero que Guyana se había convertido en un competidor inesperado para el petróleo ruso. En el mercado indio, las tasas de crecimiento de la producción en Guyana son muy altas. Es posible que Nueva Delhi quiera obtener un contrato más beneficioso. Especulando sobre el tema del petróleo barato de Rusia, el tiempo dirá si tendrá éxito. En cualquier caso, Rusia podría tener otro competidor en el mercado muy pronto. Escribe el periódico Petroleum Capital. La incertidumbre también la aporta Colombia. Durante mucho tiempo, el país fue un aliado de Estados Unidos, pero el año pasado hubo un cambio repentino. El presidente Gustavo Petro, un ex miembro del grupo terrorista M-19, asumió el cargo. No solo reconoció a Nicolás Maduro como el líder legítimo de Venezuela, algo que el expresidente pro-estadounidense Iván Duque no hizo, sino que también mejoró significativamente las relaciones con el país vecino. Anunció un acuerdo entre las compañías petroleras de los dos estados
Como la guinda en este pastel político de incertidumbre está el vecino oriental de Guyana, Surinam, una excolonia holandesa. Paramaribo oficial está exigiendo que las autoridades guyanesas devuelvan una porción de tierra en el sureste del país. Su reclamo cuenta con el respaldo de Francia. En una entrevista con la agencia AFP, el fiscal general de Guyana, Anil Nandlay, dijo que cualquier acción o intento de tomar alguna acción de acuerdo con el referéndum requerirá la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU como parte afectada. El funcionario agregó que Guyana se referirá a los artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU, que pueden autorizar restricciones económicas o acciones militares para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. En cuanto a las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros para ayudar en el cumplimiento del veredicto de la Corte Internacional, dijo Anil Nandlay, fiscal general de Guyana. Actualmente, la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya está considerando dónde deben ubicarse las fronteras en la región en disputa. El tribunal ha ordenado a Venezuela que se abstenga de cualquier acción que pudiera cambiar la situación actual en el territorio en disputa. Sin embargo, el tribunal no consideró la solicitud de Guyana de declarar ilegítimo el referéndum de Nicolás Maduro. En este sentido, Venezuela no reconoce en absoluto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en este asunto, argumentando que el río Esequibo forma una frontera natural reconocida ya en 1777. Por su parte, Guyana afirma que los límites fueron establecidos por el arbitraje de París en 1899. Un dato histórico relevante: los primeros europeos en las tierras de Guyana o Guayana fueron los conquistadores españoles. Fue Américo Vespucio quien exploró el Esequibo, dando nombre al continente. Sin embargo, en el siglo XVI fueron los colonos holandeses quienes comenzaron a colonizar Guayana, encontrándose allí con los españoles que, a su vez, encontraron a los indígenas. Extraían el oro blanco, la región era rica en salinas. Para protegerse de los ataques holandeses, franceses e ingleses, se decidió construir una fortaleza. En 1644, los pioneros exploradores ingleses de Guayana informaron al Parlamento que los españoles y holandeses buscaban el dorado en estas tierras. Al mismo tiempo, los holandeses discutían con los españoles sobre los límites de las colonias. En el siglo XIX, los conflictos territoriales continuaron con la Gran Colombia de Simón Bolívar. Guyana y Esequibo fueron ocupados por los británicos. Los colonos usurparon gran parte de la tierra que, según recientes acuerdos entre España y los Países Bajos, pertenece a nuestro país al oeste del río Esequibo. Escribía el gobierno revolucionario de la Gran Colombia en una nota al gobierno británico en 1822. El Reino Unido no escuchó y finalmente creó una gran colonia, la Guayana Británica, a partir de Esequibo y otras dos provincias. Luego, la Gran Colombia se dividió, surgiendo las independientes Colombia y Venezuela, mientras los ingleses, de jure, continuaban reclamando partes de las tierras venezolanas. En 1899, por sugerencia de los Estados Unidos de América del Norte, el caso fue llevado a un arbitraje internacional en París y la mayor parte de la tierra en disputa fue otorgada a la Guayana Británica. Posteriormente se desintegró y se formó la independiente Guyana. Ahora, Venezuela, con cambios de poder revolucionarios, exige Esequibo de la excolonia del Imperio Británico. Según informa el Instituto Cato, las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 123.000 soldados frente a los 3.400 militares guyaneses. Además, Nicolás Maduro cuenta con 514 unidades de vehículos blindados, mientras que sus oponentes tienen solo 6. Sin embargo, algunos analistas consideran que la maquinaria militar venezolana está inflada y sugieren dividir todas las cifras por la mitad. Aún así, incluso una Venezuela inflada es mucho más poderosa que Guyana. La opción más lógica para el dictador Nicolás Maduro sería combinar un ataque aéreo a los centros urbanos poco poblados de Esequibo y un desembarco en las islas del Mar Caribe, afirman los analistas del Instituto Cato. Mientras tanto, Guyana claramente cuenta con la ayuda de potencias más fuertes con intereses en Esequibo.